Hola estudiante, en este video trataremos los principios fundamentales de nuestra forma de gobierno, los cuales son estudiados tanto en la secundaria como en los primeros años de la facultad. Pero, ¿cuáles son? Es muy probable que alguna vez hayas oído hablar de la democracia representativa, la República Argentina o el Estado Federal. A continuación explicaremos cada uno de estos principios teniendo en cuenta que son características clave de nuestra democracia. ¿Estás listo? Para empezar, es importante mencionar que estos principios se encuentran consagrados en el artículo 1 de nuestra Constitución, que reza lo siguiente: la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. El primer principio establece que nuestra democracia es representativa. En ella, las decisiones de gobierno no son tomadas por los ciudadanos directamente, sino por personas elegidas por ellos para tal fin, los cuales gobiernan en interés y en nombre del pueblo, es decir, que nos representan. Este principio se caracteriza por el sufragio universal. Todos los ciudadanos tienen derechos políticos, entre los que se destacan el derecho a votar a sus representantes, sufragio activo, y a ser elegidos como tales, sufragio pasivo. El mandato representativo. Los representantes, una vez elegidos a través del sufragio universal, gozan de total libertad para tomar las decisiones de gobierno. No. Bueno, sí. Siempre y cuando respeten las leyes del Estado y los derechos y garantías de los ciudadanos. Es importante mencionar que en 1994 se reformó nuestra Constitución y se incorporaron algunos mecanismos para que los ciudadanos sí puedan participar en algunas decisiones de gobierno directamente, los cuales explicaremos en detalle en un próximo video. El segundo principio se refiere a la forma republicana de gobierno. El vocablo república proviene del latín, de las palabras res publica, la cosa pública o la cosa de todos. Este principio se desprende de la teoría de la soberanía popular, en el cual se establece que la soberanía, el poder, reside en el pueblo. Por ello, el pueblo tiene derecho a gobernarse por sí mismo. Eso. Las características del sistema republicano de gobierno son: elección de los representantes o mandatarios. El pueblo elige a sus representantes, le entrega un mandato, le encarga gobernar en su nombre. Por eso se los denomina también mandatarios. Un mandatario es aquella persona a quien otra, el mandante, ordena o encarga realizar alguna cosa. Periodicidad en las funciones. Los representantes del pueblo ocupan su cargo de gobierno durante un periodo determinado, que está establecido en la Constitución Nacional. Terminado ese lapso de tiempo, se realizan nuevas elecciones en las cuales el pueblo tiene derecho a elegir a otros representantes o a renovar el mandato de los mismos, si la Constitución Nacional lo permite. Cada vez que en el secundario pregunto ¿quién tiene el poder dentro de una democracia?, muchos alumnos responden convencidos: el presidente. Error. El poder pertenece al pueblo. Recordemos que cada funcionario es un mandatario, elegido por el pueblo, que trabaja para el mismo y dura en el poder un tiempo determinado.
Luego, la ciudadanía lo renovará si lo desea, si es que es posible, o elegirá a otro representante. Reforzando este concepto, existe publicidad de los actos de gobierno y responsabilidad de los mandatarios. Los representantes o mandatarios deben publicar sus actos de gobierno para que el pueblo pueda conocerlos y saber si están cumpliendo con su mandato. Además, son responsables de sus actos de gobierno ante el pueblo que los eligió. Esto quiere decir que deben hacerse cargo de todo lo que hacen o no hacen. Deben actuar responsablemente. 911, necesito un rescate con helicóptero y un poco de leche fría. División de poderes. En el pasado, el soberano tomaba todas las decisiones importantes de gobierno, imponía sus propias leyes y en caso de que alguna persona incumpliera alguna, se encargaba de juzgarla y le aplicaba una pena. Todas estas funciones concentradas en una misma persona se convierten en un poder absoluto, que no reconoce límite alguno, y si se emplea egoísta o caprichosamente, perjudica y oprime al pueblo. Por lo cual, a partir del siglo XVIII, se empieza a idear la teoría de la división de poderes. La idea era lograr que el poder controle al poder, por lo tanto, se repartieron las distintas funciones del gobernante en distintos órganos del Estado con funciones específicas. En nuestra Constitución Nacional se reconocen los siguientes poderes. El Poder Ejecutivo, que se ocupa de la administración y ejecución de las políticas de gobierno, a cargo del presidente y vicepresidente a nivel nacional. Jefe de gobierno y vicejefe de gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y gobernadores provinciales. El Poder Legislativo, que se encarga de la elaboración y sanción de las leyes, ejercido a través de diputados y senadores. Y el Poder Judicial, que imparte la justicia, juzgando a los que cometen delitos y aplicando penas a aquellos que encuentra culpables. El Poder Judicial está encabezado por los jueces. En un próximo video explicaremos más en detalle la función, composición y estructura de cada uno de estos poderes en nuestro país. El tercer principio es la forma federal de gobierno. El federalismo es una forma de organización estatal en la que conviven un Estado central encabezado por un gobierno nacional o federal y estados provinciales que se gobiernan a sí mismos, sin intromisión alguna del Estado nacional. Nuestro país se organiza de acuerdo con la forma de Estado federal desde la sanción de la Constitución Nacional en 1853. En aquel momento, las provincias acordaron unirse al gobierno nacional. Sin embargo, reservaron parte de sus facultades, que hoy en día hacen a su autonomía. Pase lo que pase, no debo llorar. No podéis hacerme llorar. Las provincias son autónomas porque, al tiempo que respetan el conjunto de leyes nacionales y de manera primordial la Constitución Nacional, también tienen derecho a dictar su propia constitución y sus leyes provinciales, crear y organizar su propio gobierno, elegir a sus autoridades. Actualmente existen 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espero que esta información te sea útil. Aprovecho para agradecer a toda la comunidad por sus comentarios tan alentadores. Si querés apoyarme para poder seguir creando contenidos como este, suscríbete al canal, dale un me gusta al video, coméntalo y compártelo para que llegue a más gente. ¡Hasta la próxima!